Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con este video, seguramente una serie de varios videos en los que vamos a estar hablando sobre el poema Miocid, ¿sí? Resulta que el poema Miocid, sin duda, va a ser el texto de los que vamos a leer en el año que representa una mayor complejidad. Es el texto que más dificultades les puede llevar eh, por una cantidad de cuestiones. La principal seguramente es el tema de el lenguaje, ¿sí? El poema Miocid es la manifestación literaria más antigua que conservamos completa en lengua castellana. Si ustedes tienen en cuenta la forma en la que el lenguaje cambia constantemente, cambia de una generación a otra, eh, personas que tienen 30 años de diferencia de edad tienen ciertas diferencias idiomáticas. Imagínense ustedes cómo se multiplica eso si estamos hablando de una obra que tiene varios siglos de antigüedad, ¿sí? Así que por un lado, ese va a ser uno de los problemas que se va a presentar. Es muy común que ustedes escuchen decir algo así como que el problema con el CID es que está en castellano antiguo, ¿sí? Desde el punto de vista histórico esto no es rigurosamente exacto, porque bueno, en la antigüedad el castellano no existía, ¿sí? El castellano es una de las lenguas romances que se empieza a generar justamente a partir de la caída del Imperio Romano. Por lo tanto, va a ser medieval, no antiguo, ¿sí? Castellano medieval, podemos decir. Eh, Castellano embrionario, van a encontrar que dicen algunos autores, proto-castellano, una cosa ahí que es castellano, pero en un estadio muy incipiente, ¿sí? Entonces eso va a presentar seguramente una complejidad. Eh, las ediciones del poema Miocid que se consiguen actualmente y que se trabajan, todas están basadas en un mismo manuscrito, en un manuscrito que es el de Pere Abat, que van a ver si van al final del texto, dice, escribió Pere Abat en la última página, en el año de Nuestro Señor de 1245. Es decir, que el manuscrito es del siglo XIII. ¿Sí? Todas las ediciones que hay se basan en ese mismo manuscrito del siglo XIII. ¿Sí? Vamos a ver después que hay muchas teorías acerca de la autoría del texto, pero eso lo vamos a hablar en otro video seguramente. El tema es que lo que se supone y lo que parece más probable es que el texto originalmente no sea del siglo XIII, sino aún más antiguo. ¿Sí? El tema es que en el siglo XIII se fijó entonces por escrito. Eso quiere decir que el vocabulario, la forma de escribir, la forma de fijar la fonética en la escritura es la que correspondería al siglo XIII. ¿Sí? Ok, en ese caso ustedes van a encontrar tres posibles ediciones. ¿Sí? Una edición como esta que tengo yo acá, que está en castellano medieval. Entonces ustedes lo van a querer leer y no van a entender nada, probablemente les va a parecer que está escrito en otro idioma, ¿sí? Pues van a poder encontrar otra edición, otro tipo de edición como esta que tengo acá, ¿sí? Que está en castellano modernizado. Es decir, que un autor fue trasladando el texto del castellano medieval al castellano actual.
Ahora, el texto original del poema Mío Cid, un poco la palabra lo dice, poema de Mío Cid, está en verso. Entonces puede ser que esa traslación del castellano antiguo o medieval al castellano actual se haga en verso, como está acá, ¿sí? O puede ser que se haga en prosa. Ahí tenemos otra diferencia. ¿Por qué? Porque en algún caso los autores que trasladaron el texto original, cuando optaron por hacerlo en verso, tratan en la medida de lo posible de respetar a veces la fonética del verso original. Tratan de hacer que siga conservando la misma métrica y las mismas rimas. Y entonces para mantener la métrica y la rima a veces no es exacto desde el punto de vista del significado. Más allá de que está bueno tener una idea de cómo sonaría el texto en su métrica original, a nosotros lo que nos va a interesar más es preservar el significado. Y en general el significado lo han preservado mejor los autores que hacen una traslación al castellano actual en prosa, ¿sí? Ahí no tienen en cuenta la fonética y solamente tratan de traspasar de la manera más exacta posible el contenido del texto, el significado del texto, ¿sí? Ahí tendríamos entonces un tercer tipo de edición, como este que tenemos acá, ¿sí? Que es como si fuera una edición bilingüe. ¿Vieron las ediciones bilingües de un texto que tiene una página en francés y la traducción al castellano al lado, o una página en inglés y la traducción al castellano al lado? Bueno, así, pero en vez de estar en inglés y castellano o en francés y castellano, está en castellano medieval y en castellano actual, ¿sí? Es una edición muy recomendable. Obviamente todo esto es por si un día quieren comprar el libro, que no puede ser hoy, porque ahora estamos en cuarentena y no están ni abiertas las librerías, creo, no sé para qué les muestro todos estos libros. Pero bueno, para que sepan también que los libros siguen existiendo. Nosotros vamos a tener que leer todo en PDF porque no podemos salir de casa. Pero si alguno tiene el libro en casa, cualquier edición que tengan les va a servir. Cualquier edición que tengan está bien. La cuestión es que con esta edición o con esta edición les va a resultar más sencillo leerlo porque está en un castellano más parecido al que hablamos nosotros actualmente, ¿sí? Si consiguen una edición en la que solamente esté en castellano medieval, no es que no van a poder, pero se les va a complicar demasiado, ¿sí? Se les va a complicar demasiado y no sé si tiene sentido, salvo que alguno de ustedes piense después seguir la carrera de letras y dedicarse particularmente a ser hispanista y particularmente dentro de la literatura española que quiera ser medievalista. La verdad que no tiene sentido renegar con una edición que está solamente en castellano antiguo. Miren, no se va a leer nada ahí, pero ven que hay como un rengloncito en blanco, ¿sí? Bueno, ese rengloncito en blanco separa el texto de las notas explicativas. O sea, es 5 renglones de texto tiene esta página y todo el resto de la página son las notas que hace falta leer para entender esos 5 renglones. Entonces, no vale la pena que renieguen tanto con una edición que está solamente en castellano medieval. Bueno, ahí estamos. Ese sería el primer problema. Una cosa que es importante y les hago la aclaración también. Muy común que me digan, ay, pero el libro que yo encontré, qué mala suerte, el que me compró mi mamá, el que había en mi casa, está en castellano medieval. Y no entiendo nada. Yo después lo miro y no, está modernizado. Me dicen, no, no está modernizado, si dice vosotros, si dice, bueno, no, sí, gente.
O sea, dice vosotros porque está en español. En España se sigue diciendo vosotros, ¿sí? Obviamente, cuando yo digo que está modernizado, no quiero decir que el poema Mío Cid en ninguna edición utilice el vocabulario que utilizamos nosotros en Berazategui en el siglo XXI. O sea, está modernizado a un vocabulario peninsular del siglo XX, ¿sí? Normal. Bárbaro. Eh, Seguimos con los problemas que va a presentar el texto. Otro problema que presenta el texto, yo les había dicho, todas las ediciones se basan en el manuscrito de Perabat. Bueno, al manuscrito de Perabat, encima de que es el único que tiene el texto completo, o al menos el más antiguo y el que se considera que es la versión original, podríamos decir, le falta la primera página. Así que encima no sabemos bien cómo empieza el poema Mío Cid, ¿sí? Está como, digamos, empezado, como si ustedes agarraran un libro al que le falta la primera página. Empiezo leyendo la página 2. No sé qué decía antes, ¿sí? Es habitual que esa primera página se reponga. ¿Por qué? Bueno, porque después del manuscrito de Perabat fueron apareciendo diferentes copias del texto, o tal vez de textos que existían antes del manuscrito de Perabat y en las que se basaba este, no sabemos. Pero hay como otras versiones, digamos, ¿sí? Del poema del Cid. Y hay una que está prosificada, ¿sí? Por un escriba de la corte de Alfonso X, donde es muy parecido el contenido al del poema Mío Cid, y sí está esa primera página. Entonces de ahí generalmente se repone, se supone que es lo que diría la página que falta del manuscrito de Perabat. Bien, ahí hay una decisión de la gente que prepara la edición de reponer en mayor o menor medida. Algunos escriben un parrafito nada más, explicando un poco lo que supuestamente pasaría en esa página. Otros escriben un par de páginas, ¿sí? Como si fueran justamente el folio 1 y el 2, ¿no? Que es lo que falta. Bien, así que como esto es tan complicado, lo que yo les voy a sugerir es que empecemos la lectura del texto como haríamos si estuviéramos en la escuela, como si estuviéramos en clase. Yo empiezo a leer y voy a explicarlo. ¿Está bien? Es lo mismo que haríamos si estuviéramos en el salón. Es un poco más engorroso, ustedes no pueden preguntar, pero digamos que es lo que se me ocurre que más les puede servir para entender un texto que presenta tantas complicaciones. Bien, yo acá estoy con este, que es el más complicado de todos, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. Y voy a empezar leyéndoles un poco lo que sería las páginas faltantes. ¿Está bien? Entonces, dice: envió el rey don Alfonso a Ruiz Díaz Mío Cid por las parias que le habían a dar los reyes de Córdoba y de Sevilla cada año. Una oración leí, ya tengo que explicar unas cuantas cosas. Bueno, a ver, entonces, de repente aparecieron un montón de cosas. Ruiz Díaz Mío Cid es el protagonista. Mío Cid quiere decir mi señor. Y es algo así como podríamos decir, un apodo, ¿sí? Un nombre de guerra que tenía Ruiz Díaz, que a veces va a aparecer como Ruiz Díaz, a veces como Rodrigo Díaz, es el mismo personaje. Rodrigo Díaz de la ciudad de Vivar, ¿sí? Que es entonces súbdito del rey Alfonso, que es otro personaje principal del relato. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es
súbdito o vasallo del rey Alfonso, uno de los caballeros a su servicio, a sus órdenes. Entonces el rey Alfonso lo manda a Rodrigo Díaz a cobrar parias a los reinos de Sevilla y de Granada. Bárbaro. ¿Qué son parias? También me van a preguntar. Bueno, sería un tributo, algo así como si fuera una especie de impuesto. Hay que aclararlo un poquito más. ¿Por qué entonces un reino le pagaría tributo a otro? Bueno, esencialmente porque tienen algún tipo de acuerdo de protección. Hay que tener en cuenta que la Edad Media fue un periodo de guerras constantes. Ustedes piensen que estos reinos que yo les estoy mencionando están todos dentro de lo que actualmente es el territorio de España. España tiene una superficie similar a la de la provincia de Buenos Aires. O sea, el territorio de España es bastante chico, digamos, para lo que son las dimensiones que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y dentro de ese territorio había un montón de reinos, estados completos, con sus reyes y con su noble y con todo, que ocupaban ese territorio tan chico, ¿sí? Estaba dividido como en 8 reinos, dependiendo de la época, ¿sí? Pero bueno, estaba Granada, estaba Sevilla, estaba Valencia, estaba Castilla, estaba León, estaba Aragón, el reino de Portugal, que está dentro de la misma península ibérica, un montón. Y todos estos reyes, hay que decir, eran reyes, el título eran reyes, aunque gobernaban un territorio similar a La Matanza, digamos, de Berazategui. Tenían un territorio muy pequeño, pero eran estados completos, ¿sí? Vivían en guerra con los otros estados vecinos, tratando de robarles territorio, riquezas o lo que sea. Y encima de las guerras que fueron habituales durante la Edad Media en todo el territorio de Europa, España tiene la particularidad de que sufrió la invasión de los moros, ¿sí? Los moros son, bueno, ellos lo llamaban así, a los musulmanes del norte de África que cruzaron el Mediterráneo e invadieron la península ibérica por el sur, ¿sí? Y se extendieron desde el sur hasta casi, podríamos decir, la mitad, la región central de lo que es actualmente España. Muy bien, entonces recapitulamos. Lo bueno del video es que ustedes lo pueden escuchar todas las veces que quieran, ¿sí? En pausan, retroceden y lo vuelven a escuchar. Recapitulamos. El rey de Castilla se llamaba Alfonso, lo manda a uno de sus caballeros que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar para el sur, a donde están los reinos de Sevilla y de Granada, a cobrar un tributo, ¿sí? De alguna manera Castilla, por ser un reino más grande y más poderoso, le cobraba, podríamos decir, una especie de protección a otros reinos que eran subsidiarios suyos, ¿sí? Eran tributarios del reino de Castilla. Bien, estos dos reinos, si ustedes me prestaban atención recién, yo les dije que el sur de España estaba en poder de los moros. Eran reinos que estaban gobernados por reyes moros, ¿sí? No todo el tiempo los moros y los cristianos se estaban matando. Había periodos de paz, había pactos, había treguas. En este caso, estos dos reinos, aunque estaban gobernados por reyes moros, eran tributarios del reino de Castilla, que era un reino gobernado por el rey Alfonso, que era cristiano. ¿Vamos? Una oración. Ya entendimos la primera oración, listo, nos falta nada más el resto del libro. Ahí va. Bien. Al-Mutamiz
rey de Sevilla, y Almudafar, rey de Granada, eran a aquella sazón muy enemigos y queríanse mal de muerte. Entonces, estos dos reinos, aunque eran tributarios de Castilla, eran enemigos entre sí. ¿Está bien? Y fue entonces, con Almudafar, rey de Granada, que muchos ricos hombres que le ayudaban, entre los que estaban el conde don García Ordóñez y Fortún Sánchez, el yerno del rey, don García de Navarra, y López Sánchez, su hermano, y don Diego Pérez, uno de los mejores de Castilla, y cada uno de estos ricos hombres con su poder ayudaban a Almudafar y fueron sobre Al-Mutamiz, rey de Sevilla. Entonces, Almudafar, rey de Granada, contaba con el apoyo militar de unos cuantos nobles que acá fueron mencionados. Ustedes retengan principalmente uno de los nombres, que es el de García Ordóñez, porque va a ser un personaje después importante para el resto de la historia. Y con ese apoyo militar de otros nobles de otros reinos, decidió atacar el reino de Sevilla. Okay. Ruiz Díaz Cid, cuando supo que así venían sobre el rey de Sevilla, que era vasallo y pechero del rey don Alfonso, su señor, túvolo a mal y le pesó mucho, y envió a todos cartas de ruego de que no quisieran atacar al rey de Sevilla ni destruir su tierra, porque si no el rey Alfonso tendría que intervenir, ya que era tributario suyo. ¿Se entiende? Si le pagaba tributo a cambio de protección, era justamente para que lo proteja en caso de ser atacado. Si ellos lo atacaban, bueno, teníamos un problema, porque en realidad los dos eran tributarios suyos. El Cid le pide que entonces reflexionen y desistan de esa idea, ¿sí? El rey de Granada y los ricos hombres no apreciaron en nada las cartas del Cid y fueron todos, y muy esforzadamente, destruyeron al rey de Sevilla toda la tierra hasta el castillo de Cabra. Bueno, entonces aunque el Cid les envió mensajes tratando de disuadirlos de que no ataquen Sevilla, los ejércitos que se habían reunido en Granada no le hicieron caso y atacaron igual a este reino vecino. Cuando aquello vio Ruiz Díaz, el Cid, tomó todo el poder que pudo de cristianos y de moros y fue contra el rey de Granada para sacarlo de la tierra del rey de Sevilla. Y el rey de Granada y los ricos hombres que con él estaban, cuando supieron que eso iba a ocurrir, enviaron decir que no pensaban abandonar ese territorio por más que el Cid lo atacara. Es decir, que se iban a enfrentarse hacia falta. Ruiz Díaz, cuando esto oyó, pensó que no hacían bien, así que fue y los enfrentó en el campo de batalla. Y la batalla duró desde la hora tercia hasta la hora del mediodía. Se enfrentaron. Hubo una batalla que duró varias horas. No vamos a entrar demasiado en detalle de cuál era la hora tercia, que es cuando se rezaba la misa de tercia. 6 horas, 5, una cosa así. Bien, y los venció, ganó el Cid. Se enfrentó con los ejércitos de Granada y todos sus aliados, y el Cid igual les ganó con una gente que había juntado ahí por el camino. Muy bien, los venció, los hizo huir del campo, y en esta batalla hizo prisionero al conde don García Ordóñez, que era el nombre que les dije que retuvieran. Y le mesó una pieza de la barba. Interrumpimos de nuevo. ¿Qué es esto de que le mesó una pieza de la barba? Bueno, los nobles en aquellos tiempos se dejaban la barba.
era de alguna manera una señal, como podríamos decir, de hombría y de estatus también, ¿sí? Entonces, la idea esta de que al capturar a alguien en el campo de batalla, le cortaran un pedazo de la barba, un mechón de la barba, era como someterlo a algún tipo de humillación pública, ¿sí? Por un lado el Cid conservaba ahí el recuerdo de que lo había derrotado, y por otro lado al otro todos los que lo vieran se iban a dar cuenta de que le faltaba un pedazo de la barba, o sea, era una cosa como muy visible. Eh, el Cid entonces hace esto, que era una práctica tal vez habitual en la época, eh, pero que, como digo, tiene una intención de humillar al vencido, ¿no? Bueno, eh, también hizo prisionero a López Sánchez y a Diego Pérez y a otros caballeros, muchos, y tantos que no se pueden contar. Y los tuvo presos 3 días y mandó al rey de Sevilla a que recuperara de todo el botín que tomó en esta batalla todo lo que consideraba que fuese suyo, que le habían robado en el ataque anterior. Estoy resumiendo un poco, ¿no? Y de allí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruy Díaz de Vivar el Cid Campeador, que quiere decir batallador, ¿sí? También es otra forma en la que lo van a encontrar mencionado como el Cid Campeador. Campeador viene de campo, pero de campo no de cultivo, sino de campo de batalla, ¿sí? Yo les había dicho que mío Cid quiere decir como mi señor. En este campo sería el señor de los campos de batalla, ¿sí? Al Mutamiz le dio entonces muchos buenos dones y las parias por las que había ido. Bien, acá tal vez sea un punto central. Entonces, al Mutamiz, que es el rey que había sido atacado en primera instancia, le entrega al Cid el tributo que al rey Alfonso le había mandado cobrar, pero también en reconocimiento por la ayuda que le prestó y porque le permitió echar a los enemigos de los territorios que le habían usurpado y recuperar las riquezas que le habían robado, también le da al Cid como regalo, como premio, como ustedes quieran llamarle, dice ricos dones, buenos dones, o sea, regalos, ¿sí? Le da una recompensa por la ayuda que le prestó. ¿Está bien? Bueno, tal vez eh, de lo que es esta página faltante, esto sería lo más importante que se entienda, ¿sí? Porque si empezamos directamente de lo que sería la primera estrofa, no entendemos cuál es el motivo por el cual empieza la obra con el Cid siendo desterrado. Aparentemente entonces lo que ocurre es que García Ordóñez, enojado por haber sido derrotado y también por esta especie de chiste medio de mal gusto que le hace el Cid de cortarle una parte de la barba, lo enemista con el rey. No está claro de qué lo acusa el rey al Cid, ¿sí? Pero los distintos estudiosos, que hay gente que es especialista en el Cid específicamente, gente que se ha pasado la vida estudiando el Cid y textos que hablan sobre eso, dicen que viene por el lado de las parias, de que como el Cid regresa muy rico de esa batalla por los presentes que le hizo al rey de Sevilla, García Ordóñez lo acusa de haberse quedado con una parte
del tributo que le correspondía al rey Alfonso. Y es por eso que el rey Alfonso lo hace desterrar. ¿Sí? Hay otras teorías, pero vamos a quedarnos con esta, que es la más aceptada. Bueno, no pudimos leer ni la primera estrofa del texto. Esto es solamente las páginas faltantes y una de las versiones que hay sobre cómo deberían reponerse. Como les había dicho entonces, vamos a necesitar seguramente hacer varios videos más, por lo menos hasta que ustedes más o menos le vayan agarrando la mano al texto y puedan ya largarse a leer solos, ¿sí? Pero me parece que este ya nos está quedando muy largo. Así que lo voy a cortar acá y después hacemos otro y seguimos leyendo por lo menos las primeras estrofas, ¿sí, chicos? Bueno, cualquier duda que tengan, y en este caso espero que tengan dudas porque el texto es difícil, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, ¿sí? Listo, cuídense, nos vemos.